Muchas gracias por la invitación para compartir y algunas reflexiones que venimos trabajando ahí sí en el plano académico, pero hacha y tiza de pizarrón y pizarra común y corriente. Yo lo que voy a hacer es algún comentario de una pregunta central de reespecialización de la Argentina para ingresar a las corrientes mundiales que Elizondo bien planteaba en el término comercial. Pero yo lo quiero mirar desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista tecnológico, de cómo se imagina uno el salto del laberinto. Eso por un lado. Y eso me lleva a repensar un poquito el contenido de algunas palabras. Agro, supermercado, bioeconomía, biofábrica, que a mí me parece son palabras que empezaron a tener en los últimos 20 años contenidos totalmente distintos. Entonces, esa es un poco la guía de lo que yo quiero conversar con ustedes. Primera cosa, imperceptiblemente lo que ha ocurrido a nivel internacional es que en los últimos 20 años hay una convergencia entre dos tipos de tecnología, que son las tecnologías que venían, las electrónicas por un lado y las biotecnologías por el otro, que empezaron a pensarse de manera coordinada, cada una por su lado, de manera independiente cuando surgen, pero que últimamente dan como epicentro esta idea de cada vez que se hace agroavanzado, ya no solo para alimento, como lo teníamos en la cabeza en el supermercado tradicional, sino para alimentos probióticos y nutracéuticos, que son las vías de entrada saltando el laberinto. No solo para eso, sino para biocombustible, que empezó a ser algo así como el 10% de lo que factura el sector. Ojo, no es un dato menor. Si con el corte del 12 tenemos el 10 de facturación, con etanol puro podemos empezar a pensar en serio. Máxime teniendo en cuenta el agujero energético que tiene Argentina. Máxime teniendo en cuenta las demandas energéticas que Leo ve cotidianamente cuando visita los pueblos, que dice no hay tensión o si hay, no hay potencia. Con lo cual, ojo el piojo porque digo, tenemos ahí en el tema de los biocombustibles una sección del nuevo supermercado global en construcción, pero sumamente interesante. Y encima aparecen los bios de segunda generación. O sea, lo miro a David y digo, estamos pensando en el rastrojo, no solo qué porcentaje va a reconversión de carbono, sino cuánto va a lignina para hacer fermentación de otro tipo de biocombustible de segunda generación. Entonces, me parece que, primera cosa, pasó imperceptible, pero vamos camino a un boom para repensar el tema en los próximos 10 años. De hecho, yo me estaba preguntando cómo va a ser la agenda LIDE de acá a 10 años con este mismo tipo de preguntas. Porque la estructura productiva que se está pariendo hoy es la que va a determinar la reinserción del comercio internacional en los próximos 5 años en adelante. Entonces, yo lo miro desde esa perspectiva. Entonces, hecho esa primera pregunta es, ¿cuál es el agro que viene? Y el agro que viene es una mezcla entre producción de base biológica, data mining, biotecnología o bioma completo del suelo y algún grado de operatividad que ahí está marcado en la filmina. Lo de filmina denota la edad, ¿está claro? Hay gente que está peor, dice acetato. Ni se ríen porque no lo entienden. No saben lo que son filminas. Bueno, más allá de eso digo, interesante el problema de la filmina de Agro 3.0 porque replantea un tipo de agricultura absolutamente disruptiva que ya está pariéndose en el agro argentino y que me abre a mí las puertas de cómo reinsertar esa agricultura a nivel mundial. No solo para vender granos, sino para vender lo que Marcelo marcaba correctamente, cómo el boom de los servicios está cooptando el comercio mundial. Entonces, esto me parece que hay que mirarlo con mucho cuidado porque permite cierto grado de optimismo a futuro. Segunda cosa, ¿y el supermercado qué? Porque ahora empezamos a pensar todo el complejo de una manera absolutamente distinta. Se trata de un supermercado que no solo tiene alimentos, sino que además tiene una sección en construcciones que es biomateriales. Ya sé, Leo me va a decir, pero estás diciendo cualquier locura. Yo tengo 1 metro de agua, no sé dónde, etcétera, etcétera. Ahora, la salida de las crisis tienen el signo de la esperanza de ese tipo de mercado. Y a mí me parece que ahí está la gran oportunidad que tiene la Argentina de reespecialización. Discúlpenme, yo me siento un poco incómodo hablando de agro. A mí me parece que hay que poner la bocha a futuro y que el desafío está ahí, porque esto es un cambio fundacional en la Argentina, que dicho sea de paso, llegó temprano a este baile.
Cuando nosotros copiamos el Falcon, era con 25 años... ¿Falcon se puede decir? ¿Voy más atrás? ¿Se acuerdan del Pampa? ¿Se acuerdan del Pampa? Era la... Bueno, fantástico. Digo, nosotros copiamos el Pampa y el Falcon con 25 años de retraso, pero a la biotecnología llegamos casi palo y palo, o sea, con un gap tecnológico muy pequeño. Resumiendo este segundo concepto, digo, la idea de supermercado. La verdad, un supermercado muy sui generis el que podemos llegar a construir. Y que de hecho se está construyendo. A mí me da cierta incomodidad hablar del tema porque hay gente que lo hace, yo lo cuento. Tengo el prurito del hermano menor que cuenta las hazañas del hermano mayor sobre el particular. Pero digo, es una cadena completa totalmente distinta a la cadena lineal que dibujábamos hace 20 años atrás. Ahora tiene captura de fotosíntesis, tiene la vieja maquinaria agrícola, la genómica, dicho sea de paso, refitted o reshaped por lo que es edición génica, que esto va a cambiar sustantivamente la manera de hacer biotecnología. Fede creo que no me dejarás mentir en ese sentido, ese salto está prácticamente en las gateras en Argentina. Segundo, para producir biomasa, ya no para producir grano. No interesa solo el grano del trigo, o del maíz, o de la canola, o de la soja. Lo que interesa es la planta completa y el ciclo de producción completo. Interesa tanto el biodiesel como el glicerol. El glicerol en tanto glicerina y en tanto bioenergía para fuel, para quemar, para hacer energía. Y después está el mundo de los biomateriales. Ustedes me dirán, perdón, el mundo de las plantas que hacen energía a gran escala. Y de eso ahí hay varias viniendo. Renovar 2 es un impulso no menor para ese tipo de cosas. Y finalmente está la asignatura pendiente de los biomateriales, donde hay una decena de proyectos relativamente avanzados en Argentina en esa dirección. Haciendo el símil, ¿de qué Argentina estoy hablando? ¿De una utópica? Sí, el título es La Utopía. Y la utopía tiene una base de construcción real, más allá de las dificultades efectivas que tiene la economía a corto plazo. Con lo cual, lo que estamos planteando es que ahora apareció otra cosa en el mundo de los biomateriales, que son estas historias de las bacterias trabajando, que son los nuevos bienes de capital del mundo biológico del siglo XXI. Así como habíamos pensado el desarrollismo del siglo XX, 50 años más tarde, el desarrollismo del siglo XXI tiene atisbos de este tipo de lógica. La historia es tan cruel y tan irónica que hasta repite algunos apellidos. 50 años más tarde. Dicho sea de paso, esto es el segundo entonces bloque que yo quería marcarle de cómo una reespecialización utópica posible de un supermercado redefinido en términos de lo que es biocombustible y biomateriales. ¿Dónde está la Argentina? ¿Qué tiene para ese tipo de desafío? Y para ese tipo de desafío tiene las preguntas básicas que uno se hace cuando habla de industria. Mercados, tecnología disruptiva que llega relativamente temprano, animal spirit. A mí me da cierta incomodidad ver a los pibes de 35 años. Arito, mochila, tablet. Son todos emprendedores. Y hay, al menos en Argentina, 4 o 5 movidas sustantivas en este preciso momento de bioemprendedurismo que algo van a dejar de resultado. O sea, además de la base empresaria convencional, lo que hay es una nueva oleada empresaria que está pariéndose, es la cuarta vez que digo el mismo término. Y esta idea de una ventana de oportunidad, yo lo definiría con las 3 B. Tenemos biomasa, biotecnología y biofábricas en construcción. Algunas viejas fábricas refitadas de la vieja manera de hacer agroalimento y nuevas empresas que están en orden de construcción. Y las demandas mundiales son, como bien lo planteó Marcelo, yo lo pongo un touch futbolero, un arco móvil. ¿Por qué? Porque constantemente se están redefiniendo actores, mercados y formas de negocio internacional. ¿Dónde estamos? Eso todo muy lindo. Ahora hacemos los numeritos. Y hay un solo gráfico como economista, voy a poner. Esto es exportación sobre valor bruto de producción por cadena, donde hay, para las 32 cadenas que
conforman la agroindustria argentina, los coeficientes de apertura. Y lo que está en la pelotita roja es la participación en el comercio argentino. O sea, nosotros somos buenos en miel, somos buenos en maní, pero ni miel ni maní pesan demasiado en las exportaciones. Y después viene soja, donde la apertura es interesante, algo de maíz, y ahora va a explotar más todavía, girasol, papa, pero la mitad de la tabla hacia la izquierda, nuestro coeficiente de exportación es paupérrimo. Nosotros exportamos todo lo que queramos, de bovino, de la carne argentina, toda la historia, 9% del mercado interno. Lácteos, algo parecido. Caprinos, no existe. Forestal, una de las cadenas más rápidas de crecimiento a nivel internacional, no existen. O sea, nuestro punto de partida es un punto de partida donde no todas las cadenas son tan exportables, hay enormes chances de crecer en las cadenas rezagadas, lo cual es una buena noticia, y hay trabas internas y trabas externas que remover. Construyendo la utopía, y con esto voy cerrando. Digo, de un día para otro, esto no se va a construir. Y entonces acá hay como dos escenarios. Uno es, ¿qué está haciendo el sector público? Encargado, como compartíamos con el ministro Sarkis, encargado del montaje del escenario. Y en el montaje del escenario lo que está viendo hay 6 áreas donde están pasando cosas, yo elijo comentarios sobre 2. La reforma impositiva, que es la que se viene después de octubre, y los incentivos a la inversión y la innovación. El resto son tan relevantes, pero por razones de tiempo no la quiero desarrollar. La reforma impositiva. A mí me parece que una cosa a pensar socialmente, que no está todavía definida, es cuál es el sentido de la reforma. Porque una cosa es hacer una reforma impositiva para recaudar más y cerrar el bache fiscal. Otra cosa es hacer una reforma impositiva con criterios de equidad. Y una tercera vía, que me parece muy saludable, es tener en cuenta en las reformas impositivas el sentido proexportador de una nueva matriz productiva. Y en ese sentido, me parece que queda un capítulo a llenar y a discutir. Y el otro punto que yo quería conversar con 2 o 3 comentarios es el tema de incentivo a la inversión y a la innovación. A ver, la verdad que cuando uno mira, yo digo, tengo acá la fantasía de la biofábrica. Y del otro lado tengo el raconto de medidas promocionales vigentes en la Argentina, que es un stock de los últimos 70 años. Y entonces veo que a ese stock se han ido sumando rápidamente algunas nuevas iniciativas que suman al resto. Renovar, Fonagro, Minagro de Nación, los reembolsos a las exportaciones, reintegros por impuestos indirectos, pero déjenme decirle honestamente que yo tengo la sensación de que el grueso del marco regulatorio promocional en Argentina está más cerca de 1950 que del 2050, que es un marco regulatorio centrado en regímenes territoriales, Tierra del Fuego y las 4 provincias, o regímenes productivos, léase automotriz o electrónica, que no me condicen con la chance y la oportunidad utópica de desarrollo de esta nueva Argentina tipo biofábrica. Y digo, para cerrar, del otro lado hay un conjunto de inversiones que empiezan a pergeniarse en pro de esta nueva biofábrica y que tienen como epicentro algunas plantas greenfield en la vieja modalidad agroindustrial y otras en bioenergía y unas pocas en biofábrica. Para cerrar con una metáfora, a mí me parece que esto es como la ópera del siglo XIX. El Estado está haciendo el montaje, los actores están, hay actores jóvenes y disruptivos, son tenores interesantes. Y como dice la partitura, estamos en la primera etapa, un andabile. Yo diría, viene un allegro, ma non troppo. Esa es mi situación. Muchas gracias. Quien es líder participa.